tenemos las normas que son una piña, es decir, las normas de piña no propiamente, pero todo el montaje y el andamiaje jurídico que desde la Suprema Corte en la etapa de Norma Piña y sus antecesores, más el marco jurídico que los legisladores se habían dado, nos generan un reto inmenso para el nuevo Poder Judicial, porque tenemos el caso, habíamos comentado, este chico eh, que se llama Mario Daniel eh, Barrón, que lamentablemente eh, pierde el amparo directo y tiene que recurrir al último recurso súper extraordinario que fue el amparo en revisión. Aquí lo que llamamos la atención del Poder Judicial y sobre todo de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el último, la última posibilidad, que es son muy escasos los casos que logran ser atendidos ya en esta instancia porque eh, es un recurso que tiene que ver solo para cuestiones ya de orden de constitucionalidad de leyes o de violaciones muy graves a los derechos humanos. Entonces no es fácil hacer valer, pero tenemos la certeza y la convicción de que hay una cadena de violaciones a derechos humanos en el caso de Mario Daniel Cerón Barrón, en el que, como habíamos mencionado, él estaba trabajando en el lugar, tiene su contrato de trabajo, tiene su bitácora de trabajo, los supervisores comparecieron desde inicio para decir que él estaba trabajando, están las personas que habitan el edificio ahí en Polanco, están personas que venden pan y que también dieron su testimonio, que lo pudieron ver, es decir, todo determina que él no se encontraba en el lugar de los hechos ese día 19-20, en esa madrugada del 19-20 de febrero del año 2014, y sin embargo, con una sola, un solo testigo, y que no es congruente en sus declaraciones, se le finca a él la responsabilidad y en lugar de investigar para detenerlo, para ubicar quién es, etcétera, etcétera, lo que hacen es los policías ministeriales lo detienen un 14 de noviembre, acusado de un delito en flagrancia de cohecho, lo llevan al penal de Chiconautla y ahí el día 17 después de que habían intentado con un juez de control que les diera el orden de aprehensión por el delito de robo y homicidio, que se los niega, hay una juez de control que sin que cambiaran nada ni aportaran otro dato de investigación, acepta y entonces lo liberan a él cuando va saliendo de Chiconautla porque no se acreditó el delito, entonces lo detienen y lo vinculan ya al proceso. Él fue víctima de tortura, pero no hay constancia. Es más, la carpeta de investigación estamos tratando de recuperarla y hay una gran cadena de contradicciones del juez de control, del Ministerio Público, del juez de etapa intermedia, los jueces de juicio, la apelación y el amparo directo que lamentablemente no tenía las características adecuadas. Y a pesar de todo eso, pues el recurso era muy difícil que se pudiera lograr con las normas jurídicas que hay. Es decir, no podemos decir que la Suprema Corte ha actuado de manera facciosa, deshonesta o ilegal, pero simplemente que el marco jurídico no permite la protección y aquí se está sentenciando a una sentencia muy alta para una persona inocente, a pesar de que están las pruebas, pero que ya la Suprema Corte no podía entrar a la valoración de pruebas porque en la técnica del derecho de amparo y en el amparo en revisión no tutela estos elementos del derecho. Y lo que también llama la atención, a él no le notificaron la sentencia, sino por videoconferencia, no le entregaron la sentencia o para que firmara. Es decir, de alguna manera los van dejando en indefensión jurídica. Luego se turna
la demanda de amparo en revisión se turna a la Suprema Corte, recibe la Suprema Corte el día 2 de octubre y el día 8 resuelve. Sin embargo, a, a él ni a nosotros nos dicen nada y después el día 28 sale el auto de esa resolución y lo publican hasta el día 29, es decir, hace 3 días publican. No hay ningún recurso ya. Que nos toca ir es a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no queremos ir allá, pues si la situación debe de resolverse en México, tendríamos que ir al grupo de detenciones arbitrarias de la ONU para tratar de tomar elementos y ahora estamos tratando también de integrar toda la situación de la tortura y de la detención ilegal y arbitraria que hubo en el momento en que en lugar de haber investigado para detener, lo detienen para investigar y lo presentan y toda esa cadena de violaciones gracias a que hay abogados que no tienen la capacidad para litigar, ministerios públicos que faltan al principio del propio ministerio público, como es el, la lealtad y con ello violentan gravemente los derechos de él, de la familia de Mario Daniel. Y bueno, pues estamos ahí luchando y ojalá y podamos tener un acercamiento con la Suprema Corte para que cambien estos mecanismos y también los legisladores cambien, porque estamos viendo acciones ya bastante buenas que empiezan a darnos señales de que la justicia puede mejorar. Estamos viendo lo que acaban de mencionar ahora en el programa, pero necesitamos que esas otras situaciones también se cambien para aquellos casos que son, digamos, muy pequeñitos, pero que sumados con todos los que se dan cotidianamente, no es una cifra desdeñable. Y el tiempo se nos agota y también quisiéramos decir que eh, allá están las quejas de los familiares del penal de Nesa Bordo, de los presos del penal de Nesa Bordo, que ya van para 3 semanas sin agua suficiente, entonces no se pueden bañar, no hay para los baños, están teniendo que pagar cantidades altas para poder tener agua para beber. Las autoridades del penal y del gobierno del estado, del sistema penitenciario, nos dicen que, bueno, es un asunto que no es propiamente del penal, sino es del municipio y de la región del estado, de la parte oriente, lo sabemos, pero el asunto es que las personas afuera en libertad, pues van a casas de amigos, consiguen agua o compran una pipa. Aquí ellos están a merced de las autoridades y no hay otra situación que valga porque es un centro donde hay una población concentrada que puede generar brotes de infección, que puede generar afectaciones y también esa situación de desesperación por el agua pues puede también constituir brotes de violencia que hay que evitar. Pues desde aquí ese llamado para las autoridades del Estado de México, para Delfina Gómez, para las autoridades municipales que apoyen al penal de Nesa Bordo para que tenga agua suficiente para que se eviten los conflictos, ya que las personas ahí no pueden salir a comprar, no pueden generar el que puedan tener la disponibilidad de agua y es obligación de la autoridad penitenciaria. Y por último, eh, mencionar que desde la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos sí hacemos un pronunciamiento para que se revise a profundidad las comisiones de derechos humanos, en este caso la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, porque está por emitirse una recomendación en el caso de Francisco Javier de la Cruz Mejía, ya se debió haber emitido, sin embargo, aunque el proyecto ya estaba entregado, como viene este proceso de cambio de la titular, pues dijeron que hasta ahora, después del 3 de noviembre, se va a retomar, es decir, la actual está en funciones hasta que entregue el mando
y no pueden detenerse todos los procedimientos para que eso se dé. Y hay muchas cosas que hay que hablar sobre las defensorías y comisiones de derechos humanos. Creo que hay que entrar a un debate profundo y esperemos que quienes lleguen podamos fortalecer estos intercambios y debates para seguir avanzando. Hay que insistir en la diplomacia de los pueblos